Buenas tardes, compañeros y tutores. Hoy voy a hablar sobre el primer punto de cómo establecer los cambios contables que se presentaron durante el proceso de la implementación de las NIPS o de información financiera. Estas normas fueron implementadas en la contabilidad financiera en toda empresa colombiana de acuerdo a la Ley 1314 de 2009, que fue implementada durante el proceso que toda empresa debe estar reorganizada y estructurada con la nueva técnica internacional en los negocios que se va a influir con otras naciones, es decir, que va a permitir identificar el estado financiero de cada empresa, sea macro, micro o multinacional, en forma de realizar inversiones futuras. ¿Qué inversiones se puede realizar? ¿Qué accionistas se pueden traer para economizar el país y ser promotores a la prescripción de la contabilidad en un eje central de crecimiento inocuo en versiones factibles, es decir, construir patrimonios con otras entidades que aporten a la economía del país y que influye con nuevas tecnologías tendentes, con soportes avanzados y también con capacidad de operar y realizar ajustes a tiempos cortos. Es decir, surge un problema, un XY por motivo, se encontró una limitación o un fallo. Este proceso o esta norma actúa inmediatamente a un lazo de tiempo corto para ser precisos y ser de acuerdo a las políticas financieras, que esto quiere decir que maneja unos cambios contables que se produjo, los conceptos de las NIPS y sus normas contables. En un punto podemos decir que el sistema de información es un punto que consiste en realizar y mantener un procedimiento administrativo, es decir, identifica las deficiencias que padecen los sistemas de aplicación regular, las normas que permiten desarrollar estrategias en cualquier procedimiento contable o dicho formato puede ser utilizado por la NIC, que también es necesario en dar capacitación e inducción a los empleados, tanto subalternos como jefes superiores, y los accionistas tengan óptimo condiciones en cómo funciona su compañía y qué de procesos debe realizar para evitar ciertos posibles errores que padezca la compañía en igual proyecto o que se vaya a intervenir un proceso que esté en inducción o puede estar derivado de procesos que permiten por X y motivo analizar el sistema y dar un procedimiento conjunto y aplicativo y analizar qué se debe utilizar para seguir evitando estos errores y tener una solución a tiempo y a corto plazo. El otro punto es sobre los negocios en procesos contables. Este punto da muchos cambios, es decir, que todas las empresas colombianas tuvieron que optar por mejorar sus tecnologías, sus aplicaciones y sus informaciones financieras, es decir, fortificar los sistemas, las aplicaciones, todo lo que esto es exigido por las normas NIPS que se implementaron por la ley 1314. Esto consta de decir un proceso de mejoramiento, en qué consistencias puede ser en tomas de decisiones ejecutivas y operativas, que discuten entre la reestructuración de conocimiento de los empleados. En este punto puede decir qué experiencia tiene el empleado, qué estudios tiene, qué se le puede dar para que estudie o qué cargo puede ejercer teniendo a base la inducción y qué experiencia ha obtenido a lo largo de su vida. En el otro es en la forma de realizar negocios de acuerdo con las políticas contables de la compañía. Igualmente estas van regidas por las y qué reportes puede dar basados en la comunicación en sistemas y que controla todas las facturas de la compañía, por ejemplo, digamos los excesos de gastos, la manufacturación,
la mano de obra, las capacitaciones, el sistema de riesgo profesional. Todo esto indica a que todo proceso contable debe ser medido por los indicadores que rigen un negocio factible o infactible. En esto se toman las decisiones de acuerdo a un proceso argumentativo y analítico para ejecutar el plan. El otro punto es estudios preliminares. Este punto produjo un cambio drástico que diagnostica obteniendo qué ventajas o desventajas tiene al solucionar un tipo de problema. Es decir, cualquier compañía debe de tener un equipo que contrarrestre todo problema o cualquier tipo inesperado que padezca la compañía. Todo esto es referido por las normas NIF. En su defecto, dar solución previo a estos operativos creando una proyección de funcionalidad a todo sistema de información, identificando qué claves puede ser limitaciones y cómo se va a dar la solución a estos estudios. Los estudios preliminares es como dar un avance previo de qué puede suceder y cómo se debe mejorar y qué soluciones se puede dar a cada problema que se vaya presentando. El otro reporte puede ser reportes financieros, consta de evaluar e identificar los problemas contables que puede surgir la empresa de acuerdo a su auditoría. En esto, la auditoría da reportes trimestrales de la utilidad de la compañía, cómo va su mercadeo, cómo va su mano de facturación y de utilidad, de tal forma que opta por clasificar e identificar problemas contables, en efectuar información, regulación de la tributaria o balances previos a través de la NIF. Estos reportes financieros constan en decir en que cada trimestral en cada compañía, bueno, ejerce un rol diferente, tiene que dar a los accionistas o a su jefe inmediato, puede ser el gerente ejecutivo, en darle un reporte financiero, cómo está su compañía, cómo está balanceada, cómo está su patrimonio. En todos esos casos son proyecciones que dan la funcionalidad a la empresa. El otro punto son administración de proyectos. Este consta en una transición de evitar contratiempos para realizar buenas operaciones, cuya funcionalidad y actividad se realice en materia de consolidación y reorganización de sistemas nuevos, que estén mejorados, que tengan buen desarrollo de conocimientos en sus resultados. Todo esto está implementado por en la administración de proyectos. Todo tiene que tener soluciones para evitar un contratiempo y dar contrarrespuesta a todo proyecto. Todo tiene que ser realizado de acuerdo a procesos de métodos contables, puede ser en tributarios, puede ser reportes balanceados y certificados en tomar una decisión y ejecutar el plan. Es decir, tomar una acción funcional y dar una consideración que es factible en continuar con el proyecto o no es compatible seguir con este proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes, tutora y compañeros. Hoy voy a hablar sobre mi punto de análisis sobre la implementación de las NIP y qué modificó las políticas contables dentro de las empresas, qué implicaciones contradujo. Bueno, en estas implementaciones se dieron en el marco contable de las empresas en Colombia, es decir, la normalización y la globalización por la apertura, por la llegada de los tratados comerciales con otros países, en los cuales se han estandarizado en favorecer la transparencia corporativa entre compañías globales o multiuniversales. Es decir, donde tuvieron que implementar las NIS, debieron prepararse y educarse para una mejor
competitividad y mejor acceso a los mercados mundiales. Es decir, puede registrar su estado financiero, observar la reducción de costos que se adoptan a los estándares de otras compañías, cómo mejoran los costos, cómo mejoran los gastos, cómo interactúan entre ellos, en qué formas hacen sus negocios y qué estrategias pueden utilizar para mejorar y obtener una mejor economía de un país y ser reconocidos por su compañía y por el gobierno, en el cual, según en el 2015, se adoptaron unos grupos dependiendo su capacidad económica. Ejemplo, grupo uno, las emisoras de valores, que puede ser recaudos, empresas pequeñas, negocios pequeños, eh, corresponsales, etcétera. El otro grupo son las pymes, son empresas que son grandes, multinacionales, que votan por un mejoramiento de la utilidad económica del país y que genera empleo a los ciudadanos. Cada compañía vota por una mayor norma estandarizada por los reportes financieros y operativos. En el grupo 3 se identifican las microempresas que son pequeñas. Por ejemplo, digamos, una empresa pequeña puede ser un negocio informal, mm, un supermercado pequeño, un mini mercado, un mini market, eh, una ferretería puede ser. Todo eso tuvieron que implementar las normas que se rigieron por la ley 1314/2009 por el Estado. Con estas normas se implementaron en todos los sectores económicos, adoptaron por nuevas tecnologías renovadas y actualizadas. Por ejemplo, en todas las empresas tuvieron que modificar y actualizar la entrada de las normas NIF en sus plataformas contables. En todos sus registros financieros tuvieron que modificar, en algunos se les dificultó y tomaron mucho tiempo, en otras tuvieron que ser observados a nivel global, en las cuales tuvieron que atraer inversión extranjera para mejorar su calidad económica. Por ende, raja, por ende las implicaciones operativas y administrativas dieron a conocer explicaciones claras y concisas en que todas las entidades monetarias empresariales deberían representarse de una forma, de una forma en beneficio, en beneficio de manejar operaciones, generando acceso internacional al mercado, obteniendo reportes, teniendo las estrategias que ellos utilizan e implementarlas aquí en el país de nosotros. Puede ser en empresas colombianas, en tener una capacitación, en realizar cambios, actualizarlos, realizar proyectos, se pueden representar de una forma diferente. En este punto identifico 4 puntos que son importantes en los cambios contables que se dieron en las zonas administrativas y operativas, que fue la mayor ampliación de reconocimiento de estados financieros, dieron la definición de principales bases de datos, su medición, cómo se mide, etcétera. El reconocimiento de sus activos, o sea, cada empresa debe tener registrado, evidenciado, pues a nivel global, en cualquier compañía puede entrar y verificar cómo son sus activos, cómo se manejan sus activos, qué activos entran, qué activos salen, cómo son sus pasivos, cómo son sus reformas tributarias trimestrales, o qué reportes realizan, cómo lo realizan, qué estrategia utilizan y cómo la ejecutan. La otra es la medición inicial y posterior, que anteriormente le dije en el segundo punto, que es la medición contable, donde rige la estructuración de la compañía y con cuánta capital aporta la compañía y se abastece de empleados y cómo de su funcionalidad en diferentes zonas económicas.
En esto mucho afectó mucho las políticas contables a las empresas porque muchas tuvieron que retirarse y otras tuvieron que adaptarse, por decirlo a la fuerza o a su debido tiempo. Las multinacionales las aportaron a corto plazo, tuvieron su reducción, su incentivo de realizar todos estos cambios de una manera abstracta y pudieron salir adelante y generar más empleo y obviamente tuvieron complicaciones, pero tuvieron una medición tributaria grande y concisa y aplicativa y funcional. Es todo por esto, compañeros. Espero observaciones, sugerencias y que pasen buena tarde. Buenas tardes, compañeros y tutoras. Voy a implementar el tercer punto, que es indicar los aspectos económicos en los cuales las empresas en Colombia se vieron beneficiados y afectados al iniciar el proceso de conversión hacia los estándares internacionales financieros. Bueno, es decir, estos aspectos económicos se vieron beneficiados im- por el implante de las NIPs en empresas colombianas tanto públicas como privadas, donde todos los estándares en todas las áreas contables fue, fueron las multinacionales que recibieron un beneficio porque comparten una capacidad de regular en su materia prima, es decir, que abordan todas sus actualizaciones con presentes recursos, se adoptaron muy rápido, compartiendo y adquiriendo grandes superficies en mejorar en potencial, su potencial frente a la economía global que se maneja hoy en día en Europa, en Estados Unidos. Todas estas normas es atraídas al continente suramericano. Estas nuevas normas que se implementaron en Colombia tuvieron grandes afectos en las micro y pequeñas empresas de Colombia. Entre las grandes tuvieron una grande superficie porque porque tuvieron su economía, su capacidad y actitud y soporte económico para dicho cambio que se viene programado durante 2009. Todos esos años y procesos se ha mejorado cierta capacidad económica en Colombia, pero también ha traído mucho desempleo en el marco global de la economía colombiana. Este puede ser unas grandes superficies en potencial a la economía del país. Todo progreso en igualdad de condiciones consta en mejorar todos los aspectos negativos que presente dicha empresa o tenga un problema en la conversión con los estándares de las NIPS. Todo esto con el transcurso, la normalización y la datación trae es un método de conversación bilateral que reconoce las inversiones extranjeras y conocer cómo es su mecanismo de estrategias e incrementación de su utilidad, es decir, estudiar, hacer un análisis y realizar estrategias, cómo estos contribuyentes empresarios realizan sus negocios en esas áreas para así implementarlas de una forma formal y precisa y factible a las empresas colombianas para mejorar la economía del país, tener un buen balance de económico financiero y dar reportes financieros estables y con utilidad factible. Todas estas nuevas estrategias ayudan a la utilidad económica del país, compartiendo y adquiriendo grandes mecanismos beneficiosos y estandarizados para ciertas empresas, tanto privadas como públicas. Bueno, en el otro punto dice que no fueron muy afectados al iniciar este proceso, a esta norma que implementó demasiados cambios en factores económicos, socioeconómicos y de muchos sectores agroeconómicos. Todos estos estados financieros tuvieron que adoptar un mecanismo
de doble registro contable en sus bases de datos porque no tenían la forma de tomar decisiones ante las NIF porque las NIF les ejercía un dicho, una dicha norma para poder proyectarse a nivel global. Todo esto afectó a los activos, los programas contables, porque no podían emerger con la nueva actualización de la ley 1314 de 2009 que rigió el estado de las normas NIF. Estas misiones tuvieron como sectores en disminución de progreso económico y afectaron muchos registros contables de acuerdo al grupo que estandarizó sus actividades comerciales y financieras se redujeron a pique porque muchas no soportaron estas normas que se implementaron. Solo algunas pudieron subsagar y capacitarse y adaptarse a estas normas que ejercía el Estado o por ende que aplicaba por ley tenía que hacerse. En estos aspectos, al iniciar este proceso de conversión, atrajo mucho accionista e inversionista para mejorar muchos aspectos socioeconómicos del sector empleo de las empresas colombianas, a mejorar su utilidad y nueva reestructuración de estrategias y bajar sus recursos, bajar tanto sus gastos como aportar más al empleo al ciudadano. Muchas gracias, es todo. Espero mejores recomendaciones y sugerencias. Gracias.